Ahora, Bueno, cambiamos completamente de tema. Este domingo son las elecciones presidenciales, se lo habíamos dicho. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo funcionan los horarios de trabajo ese día? ¿Cuáles son también los permisos laborales? Bueno, tomamos contacto a esta hora con Rubén Soto, abogado de AM Abogados. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Sabrina? Todo bien por acá. Bueno, con hartas dudas y también extiendo la invitación a los que nos están viendo, si tienen alguna duda en torno a este día, que nos manden la pregunta ahí en la sección de comentarios del canal de YouTube o también el hashtag Mega Noticias Ahora, se lo extendemos al abogado. Bueno, iniciemos con esto. ¿Para quién rige este día feriado? A ver, el domingo es un día feriado, esa es la regla general. Las Sí, personas normalmente no trabajan los días domingos. Todos sabemos que existen ciertas organizaciones, los centros comerciales fundamentalmente, algunas otras, los supermercados normalmente, farmacias que están abiertos. Pues bien, este domingo operan normas especiales establecidas por la ley. Fundamentalmente se pasa a ser un feriado obligatorio para todos aquellos trabajadores que se desempeñan fundamentalmente en centros comerciales o strip centers, en los cuales funcionan diferentes organizaciones, diferentes tiendas. Por eso siempre es un feriado específico obligatorio para los trabajadores de estas entidades, justamente para que puedan sufragar ese día. claro. Ahora, para esos trabajadores, los que están en malls, tip centers, que van a tener que estar cerrados ese día, el día sábado tienen que cerrar también a cierta hora, ¿no? Y volver a abrir el lunes a cierta hora. No es como que un trabajador el día sábado puede seguir trabajando en un centro comercial hasta las 12 de la noche, ¿no? Sí, efectivamente, lo que dice la norma y lo que ha refrendado nuestra Dirección del Trabajo es que a las 21 horas, en este caso, del día sábado anterior y a las 6 de la mañana del día lunes, que es el día siguiente a las elecciones, los malls, los strip centers, tienen que mantenerse cerrados, justamente para que los empleados y las empleadas Claro. puedan acudir libremente a votar durante el día domingo. Claro. Ahora, los que sí pueden trabajar, por ejemplo, son las farmacias de urgencia, imagino yo, los que son dueños de sus propios locales. ¿Quiénes son los que sí pueden trabajar el día domingo? Sí, de hecho esta norma es un poco distinta, por ejemplo, para el feriado obligatorio que tenemos para el 18 de septiembre o para los días del Año Nuevo. Claro. Acá pueden funcionar no solamente las farmacias, los servicentros, tienen además esa alternativa en tiendas, supermercados eventualmente inclusive que estén fuera de un mall, estén fuera de un strip center. Es decir, no solamente este es el caso de los locales administrados por su propio dueño, acá también podría funcionar un supermercado, por ejemplo, o alguna otra tienda que en la medida, por ejemplo, que no esté dentro de lo que es un mall. Esta es una norma muy específica para Mm. los centros comerciales y los strip centers, lo que legalmente se denomina que son entidades que son diferentes personas jurídicas, pero administradas por una única, que fundamentalmente son los centros comerciales que conocemos. Claro. Ahora, en el escenario de las personas que sí les toque trabajar ese día, hablemos de los permisos. Tienen un permiso de 3 horas, ¿no? Para ir a votar ese día, el día domingo. Sí, tienen ese permiso y ese permiso es mínimo, es decir, es un Mm. permiso que está establecido justamente en atención a una duración lógica de lo que puede ser el proceso de votación y el traslado de ida y regreso. Pero obviamente si las distancias son mayores o se enfrentan a algún tipo de demora en el local de votación, siguen estando amparados para poder ausentarse durante todo este tiempo. Y como todos los permisos legales para las empresas, son primero obligatorios, como habíamos dicho, son Claro, mínimos y obligatorio. en tercer lugar, además, son remunerados, es decir, no hay un descuento por parte del empleador en las remuneraciones de ese día por el permiso que se entrega por ley para poder votar. Ya, hay varios puntos que quiero tocar. O sea, lo que pasa ese día, entonces, no se le puede hacer un descuento. O sea, va a recibir lo que gana ese día y también, bueno, se me fue la pregunta. Volvamos con lo que estaba mencionando y va a ir retoma con esa idea. Pero estos permisos laborales de 3 horas para sufragar, usted me dice que si se llega a extender, no debería existir un descuento a su remuneración, ¿no? Porque lo pongo en el No, caso de quizás alguien que trabaja acá en Santiago, pero quizás viaja a una distancia más larga, o sea, es de región, por ejemplo. ¿Qué pasa en esos casos? a ver, aquí primero opera la realidad, ¿sí? Ya, Eso es un principio que es propio de nuestro derecho del trabajo, es decir, si la persona efectivamente necesita más tiempo para poder ir a votar, la empresa, su empleador, está obligado a entregárselo. Por cierto, si está en un local de votación que es probablemente en otra región, en una ciudad muy lejana, quizás lo más sensato sea justamente convenir que ese día esa persona no trabaje.
porque de lo contrario lo que va a ocurrir efectivamente es que la persona se va a tener que Claro. presentar a trabajar y probablemente va a estar buena parte del día fuera. Pero en rigor, si así quisiera, en ese caso la persona efectivamente tendría todo el tiempo que le importe el viaje de ida y de regreso hacia su lugar de trabajo para ausentarse sin derecho, sino con el derecho que su empleador no le haga descuento. Lo mismo, por ejemplo, si enfrenta una demora, está lleno el local de votación, se demora mucho más, en ese caso efectivamente tendrá que acreditarlo, por cierto, pero Ya, en ese caso tendrá derecho a que no se le haga el descuento también de ese tiempo extra que superior a las 3 horas. perfecto. La hora de colación, ¿tiene que estar incluida dentro de estas 3 horas o se tiene que contar por separado? A ver, la colación por definición legal es un periodo en el cual el trabajador no debe prestar servicios, por lo tanto no va a ser considerada para estos efectos. Es decir, si justo incide en el periodo de colación, el trabajador podrá tomársela antes o tomársela después, pero tiene 3 días, 3 horas de lo que es su jornada de trabajo para poder justamente ausentarse y poder votar. Ya, perfecto. ¿Qué pasa en el caso de si el trabajador, o sea, el empleador dice, no vayas a votar, yo te pago la eventual multa? ¿Qué pasa en ese escenario? A ver, las multas son primero de carácter. Está primero la multa que tienen todas las personas como ciudadanos que somos de tener que votar, que se ha Claro. discutido últimamente incluso una reforma sobre ese punto, Sí. pero luego están las multas que además tienen en este caso las empresas por impedir en este caso este derecho que está establecido en nuestra ley de votaciones, que Ujú. son multas que pueden ser bastante altas según justamente que pueden llegar más de 4.200.000 pesos en empresas grandes. Entonces, no solamente es la multa del trabajador, de la persona que no va a votar, que es una multa relativamente pequeña, pero la empresa en sí misma puede ser multada. Perfecto. Estoy viendo acá el computador porque a ver si nos van llegando preguntas y ahí se las voy extendiendo. Ahora, el empleador puede solicitar que el trabajador compruebe que efectivamente fue a votar en esas 3 horas y que no fue a hacer otra cosa. A ver, el permiso es para votar y es mínimo. Por cierto, debería estar dentro de la sensatez que un empleador pueda ajustar en este caso su procedimiento en base a que el trabajador hace uso de este derecho y no es un abuso del derecho. Por lo tanto, sí, podría efectivamente pedir que acredite aquello. Ya, perfecto. Ahora, Especialmente cuando se extiende más del periodo de las 3 horas. ya, Ahí obviamente tiene una mayor razón para exigirlo. justificar, ya, perfecto. En cuanto al traslado de las personas de su lugar de trabajo al lugar de votación, ¿es algo que la empresa debería facilitárselo al trabajador? A ver, no los costos de traslado son de cargo en este caso de la persona. Esto es lo Ya, mismo que trasladarse hacia el lugar de trabajo, hacia su casa, y no hay una obligación tanto de la ley laboral como de la ley de votaciones para pagar ese gasto. Sí, el tiempo siempre es un factor que tiene que ser, no tiene que ser un perjuicio para el trabajador las distancias de los lugares de votación. perfecto. ¿Y las personas que se dedican al área de transporte, qué pasa en el caso de ellos? Imagino que rige lo mismo, o sea, se le tienen que dar 3 horas para poder ir a votar. ¿Cómo funciona eso? Porque también sabemos que el área de transporte es un servicio fundamental el día de las elecciones. Sí, la norma de los permisos opera para todas aquellas personas que están obligadas a trabajar ese día, que son Ya, fundamentalmente todos los servicios de urgencia típicos de estas fechas y de estas ocasiones, en las cuales efectivamente van a trabajar ese día, pero sus empresas le tienen que otorgar los permisos para poder sufragar ese día. perfecto. Ahora, hablemos de los vocales de mesa, que ahí estamos viendo también, aprovechando, tenemos imágenes de los vocales de mesa. ¿Qué pasa si a un trabajador le toca trabajar el día domingo, pero es designado como vocal de mesa? ¿Qué pasa para ellos? Bueno, en ese caso tiene justamente el derecho a ausentarse durante todo el día, que esto es lo típico que las personas llegan temprano, los eligen como vocales de mesa pese a haber no estado designados de Claro. antemano, y en este caso se quedan obligatoriamente y ahí tienen una justa causa para ausentarse por una parte y por otro lado exigir primero los pagos que son de carácter fiscal, pero también en este caso que no se le descuente el día ni tenga ningún tipo de sanción como consecuencia de haberse quedado por esta obligación que tenemos todos los chilenos de ser vocal cuando somos designados. Ya, se les tiene que pagar sí o sí, ya sea una persona que fue designada como vocal de mesa de antemano o alguien que llegó temprano al local de votación y fue designado como vocal de mesa porque todavía faltaba la conformación de la mesa, ¿no? Exacto, así Ya. es. En ese caso, entonces sí o sí se le tiene que pagar, bueno, lo que le pagará el Estado, ¿no? Por hacer su servicio como vocal de mesa y también el día de trabajado. El empleador eventualmente no le puede decir, bueno, no trabajaste el domingo,
pero repones ese día no trabajado trabajando otro día, ven el día martes. Eso no puede pasar. No, todos los permisos Ya, suponen que se entienden trabajados para efectos remuneratorios, pero no pagan, o sea, no trabajan efectivamente y se les debe pagar justamente como ese día, como si fuera trabajado. perfecto. Si es que alguien o algún trabajador que nos está viendo hasta ahora y ve que se ve enfrentado con estas situaciones que hemos dicho y que usted dice que no se puede aceptar, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? O sea, la primera vía de acción es acudir en este caso, primero a la sensatez, por cierto, las empresas están obligadas, enfrentan multas evidentes, pero si aún así eso ocurre, por cierto, está primero la inspección del trabajo, que es la vía más idónea. Ese día entiendo van a estar funcionando justamente inspectores de trabajo, precisamente para fiscalizar estas labores, y luego obviamente ya a posterior probablemente está incluso los tribunales a los cuales podrían acudir porque se les impide un derecho, en este caso, de que tenemos todos como votar. Sí. Estoy acá, nos están llegando preguntas. Bueno, lo habíamos abordado, pero mejor reiterémoslo, ¿no? Una persona que no se le puede descontar entonces a las personas de su remuneración o hacerles descuentos a las personas que se extienden de las 3 horas de votación o que se ven enfrentados a alguna situación que se tienen que largar. No puede existir estos descuentos, ¿no? Exacto, es así. Eso Perfecto. es ley. Y que ahí en ese caso no es una prerrogativa, no es un beneficio que entrega a la empresa, es una obligación legal que tienen todas las empresas que es sancionada fuertemente por la ley. Perfecto. Muchísimas gracias por abordar estas preguntas, ¿no?, que se van realizando a pocos días de las elecciones y que son tan claves. Rubén Soto, abogado de AEM Abogados, muchísimas gracias por esta interesante entrevista. Gracias, Sabrina, Que por la esté muy invitación. bien. Hasta luego. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero los invito a que no se vaya porque hay harta noticia más que revisar.